Bueno, el último que admito y ya está. Bueno. Antes que nada, ahí ya les dejé para que ustedes puedan bajar la teoría de lo que sería la última parte de frío, que tiene que ver con la parte de los lavadores de aire y torres de enfriamiento. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para que podamos ver hoy. Así que eso sería bueno que puedan ustedes ya poder leer para poder entender después la práctica. Alguien estuvo preguntando el otro día si había cómo iba a ser el parcial. Bueno, el parcial va a ser de problemas, ¿sí? Para poder resolver los problemas es necesario que entiendan la teoría. Si no conocen la teoría no van a poder realizar la práctica, ¿sí? Entonces, a ver. Repasemos un poquito. Esto lo hemos visto en la clase pasada, ¿sí? El diagrama ciclométrico, ¿sí? Que era el diagrama ciclométrico de Molière, ¿sí? Habíamos visto que había dos sistemas: la carta ciclométrica y el diagrama ciclométrico. Entonces, en este caso, podríamos ver que, dado un punto, un estado A del aire, por ejemplo, el punto A, en el diagrama podemos identificar y conocer las distintas variables. Como por ejemplo, nos fijábamos cuál era la curva, esta que está marcada como número 4, que era la línea que nos estaba representando la humedad relativa. Si nos fijábamos por esta recta, ¿sí? El número 5 nos estaba dando la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Esta línea inclinada, la número 2, nos está dando la entalpía. O sea, si queremos conocer la entalpía de este aire, del estado A, nos fijamos que recta con esta inclinación pasa por ese estado y hay una escala que nos permite conocer el valor del mismo. Con una recta vertical como la número 3, nos va a permitir conocer el contenido de humedad, ¿sí? O sea, los gramos de aire por kilogramo de aire. Disculpe, profesor. Sí. ¿Podría hacer más zoom y si puede poner el puntero mejor? No se Perdón, ve muy ¿cómo? bien. No Que si puede entiendo hacer cómo. más zoom, si puede hacer más zoom y si puede poner el puntero porque no se ve muy bien, por favor, donde indica las cosas. Ah, el puntero, dice usted. Bien. A ver, vamos a ver si podemos poner un poquito más de zoom. Eso es todo lo puedo poner. A ver, del estado A, si yo bajo con una recta vertical, ¿sí? Lo que yo voy a obtener es la humedad absoluta. O sea, los gramos de agua por kilogramos de aire seco que tiene ese estado del aire, el estado A. A su vez, por esta misma vertical, pero donde se intersecta con la curva de saturación, que es la curva número 1, que es el 100%, ¿sí? Que era la curva que me limitaba la zona no saturada de la zona de niebla o aire saturado. En esa intersección voy paralela a la línea de temperatura que habíamos dicho que era ligeramente inclinada. La línea número 6 nos terminaba dando la temperatura, perdón, estamos en el estado 7, esta, porque era la intersección con la recta, la curva de saturación, nos estaba dando la temperatura en punto de lucidez, ¿sí? Ahora, la intersección de la recta número 2, que nos estaba dando la entalpía que tiene el estado A, con la curva de saturación, que es la recta número 6, nos va a determinar la temperatura de bulbo húmedo que tiene ese estado del aire, ¿sí? Esto es para el diagrama ciclométrico de Molière, ¿sí? También habíamos visto la carta ciclométrica,
o era el diagrama americano, que era exactamente lo mismo, nada más que estaba invertido el diagrama. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Yo les comenté que vamos a empezar a ver distintos problemas o situaciones que se nos pueden llegar a presentar, y a través de estos diagramas, ¿sí?, en combinación con algunas ecuaciones que estuvimos viendo, vamos a poder resolver estas distintas situaciones que se nos pueden llegar a presentar. ¿Sí? Vamos a ver acá. Bueno, yo no omito más, ¿no? En estos 4 bis. Bueno, una de los problemas que se nos pueden llegar a presentar, ¿sí?, es el hecho de tener dos estados distintos. Vamos a buscar acá, dos estados distintos de aire. Supongamos el estado número 1, ¿sí?, y el estado número 2, ¿sí? Cada uno de estos estados, perfectamente determinado en el diagrama ciclométrico de Molière, entalpía en función del contenido de humedad, ¿sí? Esto es importante que siempre cuando hagan el diagrama coloquen la nomenclatura de cada uno de los ejes. Fíjense, acá tiene el eje de la entalpía igual a 0, por el cambio de la escala que habíamos hablado la clase pasada. Entonces, conociendo el estado 1 del aire, tiene su temperatura, su contenido de humedad, podríamos también saber la humedad relativa que tiene, la entalpía, ¿sí? Y lo mismo con el estado 2, ¿sí? Lo que nos preguntamos sería lo siguiente. Es decir, imagínense, ¿sí?, que acá, en esta cámara, ¿sí?, introducimos dos aires, ¿sí?, ¿sí?, el aire 1, ¿sí?, y el aire 2, con estado distinto, ¿sí? Esto que está acá, en la cámara de mezcla, ¿sí?, donde se van a mezclar estos aires, y que vamos a tener a la salida un aire mezcla, ¿sí? Esto, si quieren, le ponemos 1 por ser compatible, esto 2, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea o cuál es el problema? Conociendo el estado del aire 1 y el estado del aire 2, ¿sí?, queremos saber qué estado de aire vamos a obtener cuando se mezclan, ¿sí?, estos dos aires, ¿sí? Estos dos aires se mezclan acá y va a dar lugar a este aire mezcla. ¿Qué significa esto? Significa que debemos conocer el nuevo estado de ese aire mezcla, que sería temperatura, contenido de humedad, grado de saturación, en fin. Todas estas propiedades que ya veníamos viendo. Para esto, ¿sí?, haciendo uso del diagrama, como conocemos los estados 1 y el estado 2, podemos ubicarlo en este diagrama ciclométrico, ¿sí? Diagrama ciclométrico como el estado 1 y estado 2. Ustedes ahí en la teoría tienen la demostración de las 3 leyes de mezcla que nos van a permitir resolver estas situaciones problemáticas. ¿Cómo sería? Uno de los... Acá, si bien en el diagrama yo he puesto el estado 1 y el estado 2, ¿sí? El estado
M, que ustedes pueden ver acá, está sobre un segmento que une el estado 2 y el estado 1. ¿Sí? En algún punto de ese segmento se encuentra el estado M, producto de la mezcla del estado 1 y del estado 2. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Sí? Esa conclusión sale de la demostración que hemos estado realizando. Ustedes tienen ahí en la teoría, que no la voy a hacer porque está bien explicadito, pero a partir de ahí se llega a la primera ley de mezcla que ustedes sí tienen que saber. La primera ley dice que el punto M, representativo del estado del aire mezcla, el estado mezcla, comprendido entre los puntos 1 y 2 que representan los estados de las corrientes primarias, y sobre la recta definida por estos dos, denominada recta de la transformación. O sea, de la demostración esta que hemos estado viendo, perdón, no hemos estado viendo, yo creo que la tengo acá, a ver, vamos a ver, perdón, acá, vamos a bajar, acá, en tema 15, fíjense en ustedes acá, transformaciones en el proceso de mezcla, tengo la cámara de mezcla, ¿sí? Esto es lo que yo le hablaba, ¿sí? Tengo, se hace un balance de aire seco en esta cámara de mezcla, un balance de humedad y un balance de energía, ¿sí? Agrupando términos, ¿sí? Se llega a lo que sería la primera ley de la mezcla. Esto que acabamos de decir, que el estado M, ¿no es cierto?, se encuentra en una recta que une los dos estados, 1 y 2, ¿sí? Pero no nos dice en cuál es la posición en el cual va a estar ese estado M, ¿sí? Si va a estar más para acá o acá, ¿sí? Es por esto que esto es lo que dice la primera ley. Ahí está toda la demostración. Si nos vamos ahora, de nuevo, vamos a la segunda ley de mezcla. La segunda ley de mezcla lo que nos dice, algo parecido a lo que ustedes vieron en termodinámica, cuando veían el tema de aire húmedo, si ustedes recordarán, esta segunda ley lo que nos está diciendo es que el punto M, representativo del estado mezcla, divide a la recta de las mezclas en proporción inversa a las cantidades de aires primarias. Es decir, se determina el punto M llevando a la cantidad primaria L1 a partir del punto E2 o L2 a partir de L1. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo acá con esto? Muy buenos días. Fíjense en ustedes. Yo tengo el estado del aire 1, el estado del aire 2. La primera ley nos está diciendo que, bueno, yo uno estos dos estados y en algún punto va a estar el estado E. La segunda ley nos está diciendo que este estado M, ¿no es cierto?, nos está dando exactamente ahora la posición. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que, por ejemplo, pongamos acá, como esto, a ver si podemos acotar, esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, sería L2, ¿sí? Y esto que está acá, perdón, o sea, yo me voy acá. Vamos a ver. Esto que está acá, ¿sí?
Uy, se me cerró el programa. Me parece que hemos perdido todo. A ver. Sí, hemos perdido todo. No la tengo. Bueno, vamos a tener que volver con esto entonces. El 15. Bueno. Lo que está diciendo es que yo tengo la cantidad de aire 2 y la cantidad de aire 1. Las cantidades primarias es la cantidad 2 de aire dividido en la cantidad de L1 más L2, ¿sí? Y la cantidad primaria de L1 sería la cantidad de aire L1 dividido en la cantidad total, L1 más L2, ¿sí? Entonces, para saber la posición del estado M, partiendo del estado 1, voy a ubicar la cantidad primaria del estado 2. O viceversa, partiendo del estado 2, voy a colocar, ¿sí?, la cantidad primaria del estado 1. Entonces, si este segmento, como hablamos de cantidades primarias, esto me va a dar 1, ¿sí? Y esto va a estar, digamos, en relación de tal manera que L1 más L2 me tiene que dar L1, ¿sí? Esto, de nuevo, es lo que me está diciendo la segunda ley de mezcla. Todo a partir de la demostración que ustedes pueden ver en los apuntes. Y hay una tercera ley, la ley de mezcla, la tercera ley, que habla, que dice si a los pesos parciales de las corrientes primarias, es decir, si nosotros a la corriente que tiene una cantidad de aire L1 y a la corriente L2, ¿sí? Dividimos en la cantidad total, o sea, en LM, o sea, en L1 más L2, nos estarían dando L1 y L2, o sea, como cantidades primarias. Pero consideramos como vectores de fuerzas, ¿sí? Aplicado, ¿sí?, justamente donde se encuentra el estado de ese aire. De tal manera que acá, en el estado 1, tenemos el vector L1 y en el estado 2 tenemos el vector L2. De la misma manera, podemos decir que el estado mezcla, en algún lugar de este segmento, ¿sí?, tiene un vector LM. Lo que nos dice la tercera ley de mezcla es que si los pesos parciales de esas corrientes primarias se las representa como vectores con punto de aplicación en su lugar representativo, la sumatoria de los momentos estáticos respecto a un punto cualquiera del plano es igual a cero, ¿sí? Esto que estamos viendo, estas tres leyes, ¿sí?, nos permiten resolver este tipo de problemas que habíamos planteado de tener dos corrientes de aire, ¿sí?, que van a dar lugar a una tercera corriente. Por ejemplo, imagínense, yo tengo el estado de aire que se encuentra, supongamos, a, no sé, 25 grados y un 80% de humedad, ¿sí? Y yo quiero obtener a la salida, ¿sí?, o sea, el aire que yo necesito para una determinada aplicación, supongamos, aire para introducir en un secador de aire, supongamos para azúcar, tiene que ser un aire que esté, no sé, a 60 grados, ¿sí?, y a un 50% de humedad. El problema, ¿cuál sería? ¿Cómo hago, partiendo de esta corriente de aire, de ese estado 1, para obtener el estado M, que llamamos, ¿sí?, el estado final? Bueno, podríamos ver, ¿no es cierto?, a partir de los datos inicial y final, lo que queremos llegar es qué cantidad de aire de ciertas condiciones se tiene que mezclar con el estado 1 para que nos dé el estado resultante, que luego ese aire va a ser utilizado para introducir en un secador, supongamos, para secar azúcar, ¿sí? Ejemplos de esto pueden ser secadores de tabaco, secadores de pimiento,
de lo que a ustedes se les ocurre. Es decir, uno hace una preparación de aire para una determinada aplicación. En este caso, mezclando dos corrientes de aire para obtener una tercera, ¿sí? ¿Se entiende más o menos a qué es lo que apunta con este tipo de problemas que estamos tratando de explicarle? Si alguien me puede responder. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Bueno, estas tres leyes, por supuesto que en el parcial no se las pedía las tres leyes, pero como enunciado, pero ustedes para poder resolver los problemas las tienen que saber, ¿sí? Esto un poco respondiendo si alguien me decía, ¿va a teoría? No va a teoría, pero para saber la práctica tienen que saber la teoría, ¿sí? Entonces, esto nos permite resolver determinados tipos de problemas, ¿sí? Bueno, ahora viene otro tipo de situaciones que se nos pueden llegar a presentar, ¿sí? Otros tipos de problemas que a través de la ciclometría lo podemos resolver, ¿sí? De nuevo, en este caso, ya no estoy por hacer una mezcla de dos corrientes de aire para obtener una tercera, ¿sí? Sino que partiendo de una corriente de aire, el estado 1, ¿sí? El cual conozco todas sus variables, por ejemplo, ¿sí? Y que va a ingresar a una cámara de mezcla en la cual le vamos a dar calor y humedad. Humedad, ya saben, ponemos con la letra W. Cuando ponemos de esta manera, que estamos dando, usamos el signo positivo, tanto para el calor como para la humedad, ¿sí? Pero si decidimos si decidimos sacarle calor, ¿sí? Signo negativo. De la misma manera, si decidimos quitarle humedad, ¿sí? Va a ir con signo negativo, ¿sí? Entonces, en este problema lo que se plantea es una corriente de aire, ¿sí? Al cual le podemos dar o quitar calor y dar o quitar humedad para obtener un estado 2, ¿sí? Esto también podría ser tipo de aplicación, volviendo de nuevo ya que estamos hablando de un secador, ¿sí? Yo tengo que obtener determinadas condiciones a la salida y dispongo de este aire. No dispongo de dos corrientes de aire como hace rato. Entonces, para obtener este estado 2, ¿sí? Me voy a fijar, o voy a tener que ver si qué es lo que voy a necesitar, darle calor o quitarle calor, darle humedad o quitarle humedad, ¿sí? Una de las dos, o ambas, o lo que fuera, de tal manera de llegar al estado 2, ¿sí? De nuevo, para poder resolver este tipo de problemas, ¿sí? Vamos a hacer uso también de, al igual que el otro, del diagrama ciclométrico de Molière, carta ciclométrica, pero también de las ecuaciones, ¿sí? En este caso, se plantea nuevamente, como está indicado acá, un balance de energía, ¿sí? Si analizamos esto. Supongamos que estamos analizando que le estamos dando calor y humedad. Entonces, ¿qué sería? Como tengo la corriente 1, ¿no es cierto? Y no tengo otra corriente más, sería la corriente de aire 1, que vamos a llamar a partir de ahora la corriente L, porque no es como el estado mezcla, que eso me olvidé de decírselo, pero ustedes lo tenían ahí también. De estado mezcla yo tenía el L1 más el L2, ¿sí? La suma de los dos me estaba dando el estado mezcla, ¿sí?
E, el estado E mezcla con determinadas condiciones, XM, la temperatura TM, ¿sí? Entalpía IM y demás. Bueno, en este caso, yo tengo una sola corriente de aire, entonces vamos a decir que L1 ahora es L directamente. Entonces, esa corriente de aire L, por la entalpía que tiene, por esa energía que tiene inicialmente, ¿sí? Más le damos calor, ¿sí? Le estamos dando calor, signo positivo, le damos humedad, ¿sí? La cantidad extra de humedad, pero por la entalpía, ¿no es cierto?, de la forma en cómo le estamos suministrando esa cantidad de humedad, ¿sí? Y eso va a ser igual, ¿no es cierto?, a L2, o sea, como no hay otra corriente de aire, a la misma cantidad de aire, L, por la entalpía que va a tener este aire, producto, ¿no es cierto?, del intercambio de calor y humedad que tuvo en esta cámara de mezcla. Sí. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Duda? No, no por el momento. ¿No? ¿Vamos bien? Bien entreverado. Vieron que se va sumando todo y todo tiene que ver con todo a partir de lo que vimos en la clase pasada y le vamos agregando más cositas. Acá, ¿por qué la entalpía? O sea, acá ponemos humedad por la entalpía de la humedad. Normalmente acá esto le llamamos, esto que está acá, esto le llamamos la entalpía del agregado, ¿sí? Entalpía del agregado. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros le suministremos la humedad al aire puede estar en distintos estados. Podemos suministrar en forma de agua, ¿sí? Pulverizamos agua al aire, ¿sí? Puede estar en fase de vapor, y ese vapor puede ser un vapor húmedo, puede ser un vapor saturado, puede ser un vapor recalentado, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes, o recuerden lo que veíamos en la clase pasada, las distintas formas que tomaba el valor de la entalpía según era el estado en que se encontraba, ¿no es cierto?, ese vapor. Entonces, la entalpía para el agua va a ser distinta, este valor, si estamos suministrando humedad con vapor seco, saturado o recalentado, ¿sí? Entonces acá ya tiene una pequeña variante que es lo que hemos estado viendo en la clase pasada. Ahora bien, a partir de esta ecuación que ustedes están viendo acá, pasaje de términos, ¿sí? Si nosotros ponemos I2 menos I1 dividido en X2 sobre X1, ¿no es cierto? Y esto no es otra cosa que un diferencial de entalpía sobre el diferencial de contenido de humedad, ¿sí? Nos estaría dando esta ecuación. Y ustedes saben que ese diferencial es un ángulo, es una tangente de un ángulo alfa, o lo que quieran llamar, ¿sí? Esta ecuación es muy importante, la tienen que saber, les va a permitir resolver todos los problemas que vamos a ver ahora, y esa ecuación nos permite determinar lo que se conoce la pendiente de la recta de la transformación, ¿sí? Esa pendiente de la recta de la transformación, que no es otra cosa, la tangente de un ángulo determinado por estos valores, ¿sí?, que debemos conocer. Es decir, si nosotros tenemos el estado 1, lo conocemos perfectamente, sabemos la cantidad de calor que le estamos suministrando, ¿sí? Sabemos la cantidad de humedad,
¿no es cierto?, que estamos suministrando y sabemos en qué forma estamos suministrando esa humedad, podemos conocer la entalpía de esa humedad, podemos resolver esta ecuación numéricamente y obtener un ángulo, una pendiente. Esa pendiente es la que vamos a ver ahora. ¿Qué significa? Que el estado 1, esa corriente de aire que se encontraba en el estado 1, ¿sí?, va a ir, ¿no es cierto?, hasta el estado 2. ¿Sí? Ese estado 2, ¿sí?, obviamente en la resolución de estos problemas yo tengo que conocer alguna de las variables. Pero puedo ir por acá, no sé dónde estará el estado 2, puede ser así, no sé cuál será el estado 2. ¿Sí? Lo que sí sé es que, o puedo ir por acá abajo, ¿no es cierto?, que a través de esta ecuación lo que me está dando es la pendiente, ¿sí?, la dirección en donde se va a encontrar el estado 2, ¿sí?, que obviamente para poder definirlo bien no basta con tener la dirección, sino tengo que conocer otro dato más para poder fijar bien su punto de aplicación, su estado final. Esto que estoy hablando, vamos a ver de qué se trata o cómo sería esto. ¿Sí? No sé si acá contemos con algo más. No, entonces, a ver, fíjense en ustedes. Vamos a trazar el diagrama. Yo ahora no le voy a poner ni la flechita, ni los nombres, bueno, ustedes saben que esta es la curva, ¿sí? La curva de saturación. Yo tengo mi estado acá, ¿sí? Es el estado A. Y que lo tengo bien definido, ¿sí? Porque conozco la temperatura, conozco su contenido de humedad, la temperatura, en fin, mientras conozca dos variables, puedo definir bien el estado A. ¿Sí? Lo que yo le estaba diciendo con la otra ecuación, estamos viendo que decíamos que dI sobre dx, ¿no es cierto?, era AQ sobre W más la entalpía del agregado. ¿Sí? Bueno, acá esto puede ser más o menos, y esto puede ser más o menos según estemos extrayendo humedad o no. ¿Sí? Bueno, esta es la ecuación que usted se tiene que manejar y conocer para la resolución de los problemas. Entonces, volviendo, si yo conozco la cantidad de calor que he quitado, supongamos que solamente estamos dándole calor y le estamos dando humedad, y conocemos todo esto, calculamos, esto me va a dar un numerito. Un numerito me va a dar esto. ¿Qué hacemos con ese numerito? Ustedes, en las clases pasadas, hemos visto el diagrama de Molière. Yo les había comentado que en este diagrama había una escala. ¿Sí? ¿La pueden ver? Una escala aquí a la vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Esa escala es la que nos permite, ¿sí?, partiendo de un punto, unir y poder determinar cuál es la dirección que va a tomar esa transformación que nosotros hemos dicho que se llamaba recta de la transformación. ¿Sí? Si nosotros veíamos acá el diagrama, ¿cierto?, como conocíamos ese valor,
lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos este punto, vamos a unir acá con este punto. Y esto ya nos va a estar dando la dirección. Si este era el punto A, bueno, yo para saber dónde va a estar, o el punto 1, perdón, vamos el punto 1, ¿sí? Y yo quiero saber dónde va el punto 2, entonces yo sé que partiendo de acá voy a llegar, supongamos, al punto 2. Obviamente voy a tener que conocer algo del estado 2. Supongamos que a mí me dicen que yo tengo, el aire está a 40 grados centígrados, ¿sí? Yo le tengo que dar calor, ¿sí? Una cierta cantidad de calor, ¿no es cierto? Y de humedad para llegar al estado 2. Y que el estado 2, entre otras cosas, el único dato que me está diciendo es, supongamos, que tengo este contenido de humedad, X2. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Partiendo del estado 1, que lo conozco bien definido, y conociendo la cantidad de calor que le he dado, conociendo la cantidad de humedad que yo le he dado, y conociendo la entalpía de esa cantidad de humedad que le he dado, ¿sí? Porque puedo calcular, la conozco o me la dieron de dato, ¿sí? Con estos tres valores calculo la pendiente de la recta de la transformación de y sobre de x, ¿sí? Con este valor me voy al diagrama, ¿sí? Me fijo en la escala que tengo acá en el diagrama y voy a unir el estado 1, ¿sí? Con el valor de la escala. Entonces ya tengo la dirección. Y como conozco otro dato del estado 2, como por ejemplo los gramos de agua por kilogramo de aire seco que debiera tener ese estado 2, donde se intersecta esta recta vertical con la dirección de la recta de la transformación, esto se llama recta de transformación, RT, defino el estado 2. Entonces mi problema podría haber sido, bueno, si yo quiero obtener el estado 2 que tenga este contenido de humedad, de acá ya me puede sacar cuál es la humedad relativa que tiene, cuál es la temperatura T2 a la cual he llegado, cuál es la entalpía que tiene el estado 2, ¿sí? Bueno, de esto es lo que se trata en la resolución de estos problemas. Entonces, de nuevo, yo tengo, de esa forma, ustedes van a poder trabajar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Sí. Usted dijo que cuando calculamos la pendiente, unimos el estado 1 con el valor en la escala. En la teoría, dice que unimos desde el origen de coordenadas con el valor de la Ah, escala perdón. Sí, y de ahí sí. trazamos una paralela. Claro, exactamente. Sí, yo me adelanté. Ustedes acá, como dije, acá ustedes tienen una escala. Supongamos que este sea el valor que ustedes han calculado. Entonces, van a venir y van a unir el punto 0 con el valor este que le estaba dando acá, ¿sí? Y luego van a trasladar esta recta, ¿sí? Paralela al que pase por este estado, en este caso el estado A, ¿sí? Entonces, paralela a esta, van a llevar acá, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Esta sería la recta de la transformación que estamos buscando, ¿sí? El RT, ¿sí? Entonces, a, paralela a esta, pasan por el estado A. Entonces, de acá ustedes ya tienen para determinar, digamos, según los datos, el otro estado. O puede darse al revés, depende de los datos. Yo tengo el estado A, ¿no es cierto? Y quiero obtener ese estado, digamos, como habíamos visto acá. ¿Cómo vemos esto?
supongamos, yo tengo el estado 1 y yo sé el estado 2, ¿sí? Entonces, qué sé yo, como les decía, 25 grados y tengo, no sé, 30% de humedad relativa. Con esto yo ya puedo ubicar el estado 1 en el diagrama ciclométrico, ¿sí? Y resulta que el estado que yo quiero obtener acá a la salida sería un aire que tenga, supongamos, 45 grados, ¿sí? La misma cantidad de aire, por supuesto, y que tenga una humedad, no sé, o mejor lo hagamos al revés, así sequemos, una humedad del 30%, ¿sí? Y esta que sea una humedad del 70%. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener este estado de aire? Bueno, entonces yo con estos valores, ¿no es cierto? Veo y capaz que puedo decir, bueno, lo que yo puedo hacer es calentar y tengo que calcular la cantidad de kilocalorías hora que tengo que suministrarle a este aire para que me llegue. Y seguramente capaz que tenga que deshumidificar, o sea, tenga que sacarle humedad, ¿sí? Entonces, para ahí voy a tener que ir a conocer qué cantidad de gramos por agua he quitado de ese aire para llegar a obtener estos valores. Es decir, los problemas que se pueden llegar a presentar son infinitos en función de los, de los datos que ustedes dispongan, ¿sí? Por ejemplo, si sigamos acá todavía, ¿dónde está la gomita? Acá. Justo les borro lo que no tiene que borrar. Ahí estamos, con la recta esta. Nos vamos a otra hoja mejor. Capaz que con control Z puede volver atrás. Sí, pero no, aquí quiero hacer otra hojita, porque quiero explicarlo también de cero. Ahí están estos tres ejes, igual a 0, X contenido de humedad. Todo un tema, aprender a usarlo con software, los programitas. Fíjense, vamos de nuevo. Yo tengo, supongamos, el estado, vamos acá, ese estado, ¿sí? Y habíamos visto en la ecuación, de nuevo, pongamos acá, de I sobre dx, ¿no es cierto? Bueno, U sobre W más la entalpía del agregado. Fíjense en ustedes, si analizamos la ecuación esta, supongamos que decimos en los problemas, tenemos el estado A bien definido acá, ¿no es cierto? Que solamente le damos, queremos saber dónde va a estar el estado 2, solamente dándole calor. Entonces, si le damos calor, este término es 0. Si esto es 0, y obviamente también esto va a ser 0, pero 1 sobre 0 me está dando infinito, ¿sí? Como yo le estoy dando calor, esto toma signo positivo. Entonces, la pendiente de la recta de la transformación va a tender a más infinito, ¿sí? ¿Qué significa? Si este es el estado 1 que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, vamos con esta, ¿sí? El estado 2, uy no, vamos a borrar de nuevo, se me acá. No está por acá.
¿sí? Acá tengo el más infinito, ¿sí? Ahí arriba. Si yo digo de nuevo, no, le voy a quitar calor, tengo que quitarle calor, tampoco le doy humedad, entonces la recta de la transformación es una vertical y viene hacia abajo. Tengo menos, ¿sí? Cuando tenemos la recta inclinada, ¿sí? Tenemos esta recta inclinada, es porque, fíjense, tengo algo de calor y una variación de humedad, ¿sí? Porque esto era X, ¿sí? Contenido de humedad. De nuevo, ahora, si supongamos ahora yo digo de esta misma ecuación, digo, no le doy calor, ¿no es cierto? Entonces me queda 0. Sobre un número me está quedando 0. Entonces la pendiente de la recta de la transformación, pendiente de la recta de la transformación me va a quedar dy sobre dx, ¿no es cierto? Igual a la entalpía del agregado, ¿sí? ¿Qué significa esto entonces ahora? Supongamos, yo tengo el aire del estado 1, ¿sí? Y solamente no le vamos a dar ni quitar calor, ¿sí? Solamente le vamos a dar humedad. Entonces, ¿de qué manera le vamos a dar humedad? Supongamos que decimos con a esa corriente de aire, ¿no es cierto? Vamos a usar este color que ya hemos usado acá. Yo tengo esta cámara, ¿no es cierto? Acá ingresa el aire, ¿sí? Y yo decido, ¿no es cierto?, pulverizar el aire, ¿sí? Acá va a salir de nuevo el aire. El aire L sale ahí. Y acá le estoy pulverizando con agua, H2O, ¿sí? En esto aquí una cámara de mezcla. Sí. De nuevo, ¿cómo llegamos a analizar esta ecuación? Bueno, como no le estamos dando calor, me queda que dy sobre dx igual a la entalpía del agregado. ¿Cuál es la entalpía del agregado? Le estamos dando agua. Agua en forma agua, ¿no es cierto? En este caso, pulverizada. Entonces, ¿cuánto vale la entalpía del agua? ¿Cuánto vale la entalpía del agua? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Cuánto vale la entalpía del agua? ¿Están ahí? Hola. Sí, no sé. ¿No han hecho termodinámica? ¿Cuánto vale la entalpía del agua? ¿No se acuerdan que la entalpía del agua es, tenemos la integral de Cp por dt? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. ¿O sí? ¿Y cuánto vale el Cp del agua? Uno. Por kilogramo. Uno vale. El Cp del agua vale 1. Entonces la integral de dt, ¿cuánto es? Obviamente te pone el límite entre 0 y la temperatura. ¿Cuánto vale la entalpía del agua? La entalpía del agua es igual a la temperatura que tiene el agua. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la pendiente de la recta de la transformación cuando en un estado de aire lo estoy pulverizando con agua, la dirección de la pendiente de la recta de la transformación toma un valor igual a la temperatura con la cual estoy inyectando el agua, porque la entalpía del agua igual a la temperatura, porque Cp igual a 1. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo se hace? Y bueno, me tengo que ir a fijar de nuevo acá, en el diagrama, este que estamos estudiando. Supongamos, lo estoy pulverizando con agua. Fíjense, acá quedaba el agua. Esta es la temperatura. Esta es la temperatura del agua. H2O. ¿Sí? Supongamos estoy pulverizando con 15 grados. Puesto un ciclo frigorífico, enfrío el agua, y entonces yo acá lo voy a pulverizar con agua a 15 grados. Entonces, ¿cuál sería la recta de la transformación para pasar del estado 1 al estado 2 en la corriente de aire, ¿sí? Y la estoy pulverizando con agua. Entonces, fíjense, voy borrando un poquito porque ya esto ya se está, esto es termodinámica, ustedes ya saben, esto es lo que hemos estado analizando recién, ¿sí? Acá nosotros habíamos dicho que esto era la zona, ¿sí?, de niebla, ¿sí? Zona de niebla o zona saturada, ¿sí? Y esto que estaba acá arriba, ¿no es cierto?, era la zona no saturada, ¿sí? Habíamos dicho que zona no saturada teníamos el aire húmedo en la curva de, esta es la curva de saturación, que teníamos 100% el aire saturado, que un poquito más que nosotros le agreguemos aire, ¿no es cierto?, a esta cantidad, iba a precipitar, o sea, se iba a producir la condensación y íbamos a entrar en una zona de niebla, ¿no es cierto?, en donde coexistía el aire saturado y esas gotitas de agua. Y que si lo seguíamos enfriando, porque esta temperatura baja, si seguíamos enfriando, esas gotitas se iban a enfriar más hasta que llegaba a que se iban a cristalizar, se iban a congelar, y íbamos a tener aire saturado, a gotitas de agua y pequeños cristales de hielo. Y si lo seguíamos enfriando aún más, íbamos a tener prácticamente la nieve, porque ya iba a ser aire saturado con, con la neblina, con la nieve. Esta zona de niebla que tenemos acá, ¿sí?, tenemos el agua. Lo que quiero mostrarle es que nosotros ahora tenemos que ver cómo ubicamos que la entalpía, o sea, la recta de la transformación, ¿sí?, es igual a la entalpía que tiene el agua. Y la entalpía del agua es la temperatura del agua. Y esta es la temperatura del agua. Pero bueno, esta zona tenemos aire saturado. Entonces, no vale, cuando usamos agua, usar esta pendiente. Tenemos que usar esta, ¿sí?, cuando quiera, porque en esta zona es la zona de niebla, es la zona donde ya se produce la condensación. Entonces, ubicar la recta de la transformación, ¿sí?, de esto, tenemos dos formas. Obtenemos el valor acá, que sería, no sé, 15 grados, y nos vamos al diagrama y decimos, como habíamos dicho, supongamos, vamos para acá, ¿sí?, porque acá debe estar la escala, ¿no es cierto?, y trasladamos esta recta paralela que pase por el estado 1, ¿sí? Entonces, por el estado 1, ¿sí?, iría esto, ¿sí?, acá. O, ¿no es cierto?, o, ¿qué sabemos? Sabemos que hemos
ubicado en el diagrama la temperatura del agua y sabemos que la pendiente de la recta de la transformación es igual a la temperatura del agua. Y esta es una isoterma, ¿sí? Una isoterma a 15 grados, que en la zona no saturada tiene este valor y en la zona de niebla toma este valor, esta inclinación, ¿sí? Pero todo es 15 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Partiendo de este punto, paralelo a esto, y damos. Entonces, en algún punto de esto va a estar la temperatura. Esto va a ser, mejor dicho, la recta de la transformación, ¿sí? Si me dicen, por ejemplo, que inyecté aire a 15 grados a una corriente de aire hasta obtener aire saturado, significa que el estado 2 lo voy a tener acá, intersección con la curva. Entonces, ese aire saturado va a tener este contenido de humedad, esta temperatura, 100% saturado, ¿sí? ¿Se entiende más o menos en todo esto que hemos estado explicando? Hola. Sí, profesor. ¿Mucho lío? ¿Confundió bastante? ¿Quieren que Más o menos. Sí. más o menos? Bueno, lo que pasa es que con esto, en la resolución de este tipo de problemas, se hace una solución combinada gráfica y con ecuaciones. En este caso en particular, la resolución de este problema, ¿no es cierto? Ustedes jugando con la ecuación de la recta de transformación de I sobre dx, Q sobre W más I sub W, pueden trabajar y resolverlo con el diagrama directamente, ¿sí? Es más, ni siquiera hace falta que trabajen con la escala. Todo va a depender de los datos que ustedes tengan en el problema. Por ahí van a tener que resolverlo gráficamente, pero previo van a tener que calcular algo con esa ecuación o lo van a resolver con las ecuaciones que lleva un poco más de tiempo y lo más fácil es resolverlo con los diagramas, que es lo que les vamos a explicar, es lo que les vamos a tomar en el parcial, ¿sí? Resolución de distintos tipos de problemas, de aire húmedo, de ciclometría, que ustedes van a ver en la próxima clase, trabajando y haciendo uso de las cartas ciclométricas, diagrama de Molière, como en este caso, recta de la transformación, ley de mezcla, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, si yo tengo acá, por ejemplo, ya para que en este diagrama, y partiendo de un punto, ustedes ya saben qué estoy haciendo. Si yo voy para ver. Si la recta es para acá, es porque le doy calor. La recta viene para abajo, no inclinada, ¿no? Es recta. Bueno, le estoy quitando calor, ¿sí? Si esta recta viene, por ejemplo, inclinada, fíjense en qué estoy haciendo acá. Fíjense, si yo he partido de este punto, es el punto que ven ustedes ahí, ¿sí? Y parto, vamos a ver, si yo voy para arriba, estoy aumentando la temperatura. Si voy para abajo, estoy disminuyendo, o sea que lo estoy enfriando. Acá lo estoy calentando. Si vengo para acá, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Hay, ¿no es cierto? Dependiendo del punto que uno considere, ¿no es cierto? Si tengo para acá tengo un contenido de humedad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si me voy de aquí para acá, el X ha aumentado. ¿Sí? El X aumentó, ¿sí? Y obviamente también en este caso ha disminuido la temperatura, ¿sí? Si ahora, por ejemplo, voy para acá arriba,
para acá arriba, ¿qué es lo que ha pasado? Aumentó la temperatura, o sea, un aire que lo estoy calentando, pero también, fíjense, ese aire que a su vez lo he calentado, ¿sí? Supongamos hasta acá, ha aumentado el contenido de humedad. Entonces, un aire que lo estoy calentando y humectando, ¿sí? De la misma manera que si yo estoy en este punto, ¿sí? Y me vengo para acá, ¿qué es lo que va a pasar? El aire se enfría porque baja la temperatura y a su vez estoy disminuyendo el contenido de humedad, lo estoy deshumidificando, ¿sí? Los días de verano necesitamos enfriar el aire, ¿sí? Y quitarle humedad. Y los días de invierno necesitamos calefaccionar los ambientes, ¿sí? Y humectarlo, ¿sí? Entonces, estas son las transformaciones que uno puede ver. Acá me faltaba una más. Fíjense acá. Vengo para acá. ¿Qué es lo que está pasando? Ay. ¿Viste que algo dulce hace falta? Fíjense, con esta transformación, ¿qué ha pasado? Hemos disminuido la temperatura, porque hemos bajado, este punto tiene una mayor temperatura que este punto, y también, ¿qué ha pasado? Hemos disminuido el contenido de humedad, entonces un aire que se ha enfriado, le hemos quitado humedad, se ha deshumidificado. Para que un aire que se ha calentado y se ha humectado, acá un aire que se ha enfriado solamente, acá un aire que se ha calentado. Y esto que está por acá es un aire que se ha enfriado y humectado. Y por último, tenemos este otro aire, que es un aire que se calienta y se deshumecta, se quita humedad. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende ahí? Sí, ingeniero. Bueno, estos tipos de problemas los que van a ver ustedes en las prácticas y lo que ustedes tienen que trabajar y familiarizarse con los diagramas y las cartas ciclométricas. Acá yo he trabajado con el diagrama de Molière. Le podemos dar la carta ciclométrica, es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo importante es saber cuáles son los ejes y a dónde va la transformación. Entonces, toda esta resolución del problema, ¿sí? Ustedes van a trabajar con la regla de la mezcla y con esta ecuación que se la tienen que saber, no sé, O sobre W más la entalpía del agregado. ¿Sí? Esto puede ser más o menos y esto puede ser más o menos. ¿Sí? Si ustedes, esto que estamos diciendo acá, bueno, si le quitamos calor, esto viene para acá abajo. Si, por ejemplo, decimos que un aire que estamos, esta recta, por ejemplo, fíjense en esta recta, la podemos descomponer si quieren, ¿no es cierto? Así y así. Entonces, como que al aire, o mejor dicho, es como que quitamos calor, o sea, hacemos el primer signo menos, y después, para llegar a este punto, ¿qué hacemos? Le quitamos humedad. Entonces, iría a esto. ¿Sí? Entonces, la resolución de estos problemas puede ser gráficamente y podemos descomponer esto dependiendo de las variables, datos que nosotros vayamos a tener. Todo esto que hemos estado viendo, la transformación del aire húmedo, es un poco para que utilizamos todo esto también. Es lo que se lleva, todas estas transformaciones, es lo que se lleva a cabo en los equipos de acondicionamiento de aire, en los grandes equipos de acondicionamiento, los equipos centrales de aire, que hablamos que hay en las textiles, en los shopping, en los supermercados, ¿sí? En donde utilizamos el aire exterior, que es lo que decíamos nosotros, tenemos el estado A, metemos en un proceso, le damos
condicione ese aire y ese aire después, ¿sí? Es el que nos va a servir para introducirlo, por ejemplo, en un local, ¿sí? Para acondicionar. Todo lo que se realiza acá es todo esto y es lo que ustedes han visto con la ecuación de la recta de la transformación. Podemos calefaccionar el aire sin el agregado de humedad o la extracción de humedad. Y después tenemos los distintos tipos de enfriamiento. Podemos enfriar con deshumidificación, con contenido de humedad constante o en entalpía constante. Un enfriamiento adiabático. ¿Sí? Todo esto es lo que hemos estado viendo que se puede realizar, digamos, y se puede visualizar también en los diagramas o cartas psicométricas que he estado viendo. Entonces, todas esas transformaciones las pueden llegar a realizar ustedes. Para que tengan idea, estos equipos de acondicionamiento de aire, que no son los equipos de split, no son los de ventana, no son los equipos domiciliarios que ustedes conocen, ¿sí? Estos equipos se llaman unidades de tratamiento de aire, la famosa UTA o UMA, que son unidad manejadora de aire. Son equipos en donde todas estas transformaciones las pueden realizar dentro de este equipo. El equipo está formado, digamos, tenemos una caja que sería esta, donde se le realizan todas estas transformaciones que estuvimos viendo. Por acá ingresa el aire exterior, ¿sí? Limpio, y acá tenemos otro ingreso que es un aire de retorno, proveniente, digamos, del local que nosotros querramos, digamos, condicionar, ¿sí? Dentro de esa caja hay un ventilador accionado por un motor con correa polea. Acá tengo dos fuelles que permiten amortiguar, digamos, las vibraciones, ¿sí? Y luego ese aire se introduce nuevamente, lo que se llama un aire de suministro, al local. ¿Para qué? Para que dentro del local haga el intercambio, ¿no es cierto?, de la carga térmica, esa que habíamos visto en ciclo, ¿sí? Y quite las kilocalorías, ¿no es cierto?, o produzca la frigoría hora. Entonces, este aire, fíjense, por ejemplo, entra aire exterior con el aire de retorno. Condiciones distintas, acá se produce una mezcla de aire, ¿sí? Pasa al segundo compartimento un aire mezcla. O sea, acá ya hay una mezcla de aire, una de las transformaciones que hemos estado viendo. Luego ese aire mezcla pasa en este compartimiento en donde se puede o calefaccionar, que acá tiene, digamos, una resistencia, ¿sí?, eléctrica o un quemador a gas o lo que fuera. Acá se puede, digamos, enfriar, ¿sí? Tiene un serpentín, ¿no es cierto?, donde ingresa el refrigerante o agua enfriada, que ha sido previamente enfriada en un ciclo frigorífico. Entonces el aire, al tomar en contacto con este serpentín, ¿sí?, hace el intercambio de calor, se produce la condensación, cae el agua en esta paveta, que después va hacia el exterior. Luego este aire, después que ha sido calefaccionado o enfriado, calentado o enfriado, pasa a este sector, donde aquí se le obtiene una serpentina en donde se puede humectar al aire, ¿sí? No solamente eso, sino que podemos decir que parte del aire se humecte y otra parte del aire pase sin humectarse. Entonces acá se realiza otra mezcla de aire. El resultado de esto es lo que se envía al local para climatizar, ¿sí? Bueno, por eso es que estudiamos la parte de ciclometría de aire húmedo, porque hay distintos tipos de transformaciones que se llevan y explican también el funcionamiento de algunos equipos o unidades de tratamiento de aire como son estas, ¿sí?
sea, los ciclos frigoríficos nos permitían enfriar de forma directa por contacto utilizando un refrigerante, un local, un split, un equipo de ventana, o enfriar agua. Cuando tenemos grandes cantidades, grandes volúmenes, grandes espacios, deberíamos manejar mucho volumen de refrigerante, que habíamos dicho que el costo tenía y con la peligrosidad que podría llegar a tener producto de que si llegara a haber alguna pérdida por la cantidad de que se maneja. Entonces, para más seguridad se trabaja con este tipo de equipos, que son equipos centrales de aire, en donde se aprovecha el aire exterior, se le dan determinadas condiciones, o sea, se realizan transformaciones, se calienta, se lo enfría, se lo humecta, se le quita humedad, ¿sí? Para luego así introducir al local. Entonces, estos equipos normalmente lo que se hace es, también llevan un ciclo frigorífico para enfriar el agua que después va a enfriar, digamos, el aire, o un refrigerante que puede enfriar el aire, y si no, vamos a usar otro ciclo que es para enfriar el agua, que es lo que se conocen ese tipo de equipos como chiller. Bueno, consulta o dudas. ¿Sí? ¿No? No, ninguna. No, ¿Ninguna? nada. Bueno, vamos a pasar ahora, si no tienen duda. Esto van a tener que estudiarlo bien. Yo les aconsejo que repasen bien todas las teorías. Ya tienen las dos teorías, sobre todo esto de aire húmedo, para que puedan, cuando resuelvan los problemas con el ingeniero Villalba, creo que son como 20 problemas, 18 problemas, el práctico, no van a resolver 4 seguramente, ustedes puedan hacer las consultas y entenderlo rápidamente, ¿sí? Vamos a pasar ahora a un tema de cómo hacemos uso y explicamos, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las torres de enfriamiento y los lavadores de aire. Y también cómo vamos a medir la humedad relativa del aire, esto que hablábamos al principio de clase. Para eso vamos a recordar algunos conceptos, como era la evaporación, ¿sí? La evaporación de un líquido es la migración de sus moléculas hacia su entorno. El proceso ocurre cuando la presión total que ejercen sobre el líquido es mucho mayor que la presión parcial de vapor de agua. Esto habíamos dicho que lo que ocurre por ahí cuando llueve, cuando ya está saturado el ambiente y no admite más el vapor de agua, digamos, se produce la condensación, a diferencia del caso de la ebullición, ¿sí? Que es diferente a la evaporación, ¿no es cierto?, ya que la presión existente aplasta la burbuja, dando lugar a que el líquido se evapore desde su superficie serenamente. O sea, hay una diferencia entre evaporación y ebullición. Uno en toda la masa, con burbujas grandes, y el otro se da en la superficie del mismo líquido, ¿sí? Como yo tengo un recipiente, un vaso con agua, ahí se va a producir evaporación. Si yo la pongo en el fuego, bueno, no, voy a tener ebullición seguramente cuando alcance la temperatura de los 100 grados. En este proceso de la evaporación, ¿sí?, acá vamos a ver algunos conceptos, y es lo siguiente. Yo tengo un recipiente con líquido. Acá tengo aire. Acá tengo agua. ¿Sí? Eso es lo que estamos estudiando. Entonces dice, durante el proceso de la evaporación, en la mezcla agua-aire, se produce una migración de las moléculas desde el agua, ¿sí?, estableciéndose en la superficie del líquido una delgada capa formada por estas mismas gotitas que recibe el nombre de capa límite. Algo de esto habrán estudiado ya ustedes en otra materia. A su vez, existe también un desplazamiento de moléculas de vapor de agua desde la capa hacia el exterior que lo rodea y hacia el agua misma. Este mecanismo ocurre hasta que el número de moléculas que llegan se igualan con el número de moléculas que salen en la capa límite.
En estas condiciones decimos que la capa límite está saturada y que se ha establecido la presión de saturación. ¿Sí? Esto es importante, estamos repasando, creo que ustedes lo han visto. Presión de saturación, ¿no es cierto? Y que la capa límite, esta que estamos hablando, que se forma siempre en la superficie de un líquido con el aire, está formado por aire saturado, ¿sí? Esa capa límite a la temperatura que tiene el agua en la superficie. Acá, ¿sí? ¿Y esto qué permite, digamos? Un poco ya sabíamos nosotros de estos conceptos, pero llevándolo al plano de la psicometría, en el uso del diagrama psicométrico, y que yo me adelanté, pero lo vimos de forma matemática con el tema de la temperatura del agua y la entropía del agua, que nos permite representar el estado del agua en el diagrama. Ustedes saben que cuando hablamos del diagrama psicométrico, ¿sí? El diagrama psicométrico es un diagrama para aire. No podemos representar agua. Tenemos aire saturado, aire no saturado, aire niebla. ¿Sí? Pero lo que nos permite, a través de estos conceptos que ya sabíamos, como el estado del agua se define por su temperatura y la capa límite tiene la misma temperatura que la del agua, ¿sí? Se ubica el aire saturado de la capa sobre la curva de saturación y a la temperatura del agua. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que si yo tengo este es mi diagrama, ¿sí? Esta es mi curva, ¿sí? Acá tenemos aire, aire húmedo o aire no saturado, ¿sí? Acá tenemos el aire niebla, ¿sí? Y acá tenemos el aire saturado 100%, ¿sí? ¿Cómo puedo yo representar el agua en este diagrama? ¿Sí? Porque este diagrama hemos dicho que estaba hecho para una determinada presión atmosférica, ¿sí? Y para aire. Lo que hemos visto ahora es que podemos representar el agua, el líquido, el agua, ¿sí? En contacto con el aire, a través de su capa límite que siempre se forma. Entonces, si decimos que en ese recipiente que tenemos acá, abierto, acá tenemos aire y acá tenemos el agua, ¿sí? Acá se va a formar la capa límite, que está a la temperatura del agua. Entonces, si ustedes me dicen el agua está a 15 grados, como veíamos hace rato, 15 grados, ¿cómo voy a ubicar yo el agua? ¿Sí? Bueno, el agua a 15 grados está ubicada sobre la curva de saturación. Porque en la curva de saturación es aire saturado a la temperatura que tiene el agua a 15 grados y es la capa límite que se forma. Entonces, esto nos permite representar el agua en un diagrama psicométrico a través de su capa límite. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿y por qué quiero saber eso? Bueno, lo que pasa es que uno quiere estudiar qué es lo que le ocurre al agua con el aire. Y para poder estudiar qué es lo que le ocurre al agua con el agua y representarlo en un diagrama, para que sea más visual para nosotros, tenemos que representar en el mismo diagrama las dos variables. Otro concepto que ustedes ya manejaban, y si no nos recordamos, es la ley de Dalton para la evaporación. Entonces, fíjense acá, nosotros teníamos líquido, W, el aire con la letra W, y acá se formaba esto que está acá, la delgada capa límite, que es aire saturado, o sea que está la presión de saturación,
pero a la temperatura TW, que es la temperatura que tiene el agua. ¿Sí? Esta es la superficie de intercambio, acá donde se produce el intercambio de moléculas al exterior y al interior, digamos, del iris. Y Dalton lo que hizo es cuantificar la cantidad de agua que se va a evaporar, se va a condensar en función de esa capa límite. Y es por eso que estableció esta ecuación, que la cantidad de agua condensada o evaporada es directamente proporcional a la constante, a la superficie de intercambio, en este caso está puesto en términos de diferencial de F, y a la diferencia de presión de saturación menos la diferencia de presión de vapor de agua existente. Y de esa ecuación deduzco que si la presión de saturación es mayor que la presión de vapor de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Si la presión es mayor, hay una evaporación. Después la migran hacia el efecto. Pero si la presión de saturación es menor que la presión de vapor de agua, ¿sí? Va a haber una condensación. Esa cantidad de agua condensada o evaporada está dada por esta ecuación, que en términos de contenido de humedad toma esta otra forma y el coeficiente de Dalton pasa a llamarse ahora coeficiente de evaporación. ¿Sí? Bueno, esto era un poco repaso, ustedes ya lo tienen que haber visto, y vamos a lo que nos interesa ahora, y es el siguiente ensayo. Vamos a determinar la temperatura del bulbo húmedo, eso que hablábamos en la primera clase. ¿Sí? Para esto, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la influencia que tiene una gotita de agua, ¿sí? Esta como que está acá, que cae de una determinada altura, ¿sí? H, y que está expuesta a una corriente de aire L. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que le sucede, digamos, a esa gotita que va cayendo a esa determinada altura. Entonces acá es donde nosotros, para poder saber, digamos, y estudiar la influencia del agua y el aire, necesitamos representar el agua y el aire en el diagrama psicométrico. En este diagrama psicométrico, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí no está marcado, ustedes los tienen en el apunte. Pongamos, yo tengo acá el estado del aire L, bien definido, ¿sí? Que tiene, conocemos todo, entalpía, temperatura, contenido de humedad, lo que fue, ¿sí? Y por otro lado, vamos a partir de este estado, vamos a ver que la gotita que está en el estado 1, ¿no es cierto? Le sacamos una foto y vemos instantáneamente qué es lo que ocurre. Bueno, esta gotita de agua que está a una determinada altura H y está inmersa en la corriente de aire L, por supuesto que se le forma una capa límite acá a la vuelta. Y que esa capa límite es aire saturado a la temperatura que se encuentra la gota. En primera medida vamos a decir que la temperatura del aire en ese estado inicial es igual a la misma temperatura que tiene la gota, que se encuentra a esa determinada altura. ¿Sí? Entonces, acá, si yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, esto no podría estar acá, ¿no es cierto? Tendría que estar acá. Ahí tengo el aire. El aire tiene esta temperatura y la misma temperatura la tiene el agua. ¿A dónde ubicamos o cómo representamos el agua en el diagrama psicométrico? Sobre la curva de saturación, porque vamos a representar la capa límite de ese aire saturado. ¿Está a qué temperatura? A la misma temperatura que tiene el aire, que era la misma temperatura que tenía el agua. Entonces ese es un estado inicial. A partir de ahí, vamos a ver, acá digamos, que cuando la gota pasa del estado 1
¿qué pasa cuando pasa del estado 1 al estado 2 cayendo un delta de H? Teniendo la misma temperatura las dos gotas. Bueno, al pasar del estado 1 al estado 2, ese aire ha barrido a la capa límite que se había formado en la gota, y cuando llega al estado 2, necesariamente, por ese proceso físico, tiene que volver a formarse una capa límite alrededor de la gota. Pero lo que se observa es que esa gotita, al haber descendido ese delta de H, ¿sí? Y lo ubicamos, ese estado 2, se ve que ha disminuido su temperatura, un delta de T. Entonces la pregunta es, pero bueno, ¿cómo puede ser que la gota de agua, estando a la misma temperatura que el aire en el estado inicial, hayamos visto que ha variado su temperatura? No hay forma alguna, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de que era igual la entalpía? Energía interna, ¿sí? Aquí era igual estaba formado por parte de la energía interna. ¿Se acuerdan de eso o no? No, la verdad que no, hay que repasar todo eso. Bueno, para tener que estudiar, pero lo borramos entonces. La entalpía que tiene el vapor, el gas, está formada también parte por su energía interna. Entonces, la única forma, imagínense ustedes, si yo tengo 2 líquidos, o por una cañería tengo 20 grados afuera y 20 grados adentro, que lleva el agua, y no va a haber ningún intercambio de calor, asumiendo que está todo, no hay pérdida, no hay reversibilidad. Lo mismo, si tengo una cañería y no hay una diferencial de presión, no va a haber escurrimiento. Bueno, acá ocurre lo mismo, y la única explicación está dada por el hecho de que ha variado, digamos, de 1 a 2, al caer este delta de H, la gotita, ¿sí? Ha variado su energía interna, ¿sí? Y el aire ha barrido esa capa límite que tenía inicialmente, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que la masa de la gotita ha empezado a disminuir. Claro, porque acá barrió la capa límite, y para que se vuelva a formar tiene que haber un proceso de evaporación nuevamente, de migración de moléculas para volverse a formar. Pero para que pueda haber migración de moléculas y una evaporación, tiene que haber un delta de T, algo que genere esto. Bueno, esto lo está dando la energía interna. Analicemos qué es lo que pasa ya en el punto 2. Ya la gotita en el estado 2, aquí ya vemos que ya hay un delta de H, un delta de T, ¿sí? Entre el estado 1 y el estado 2, entre el aire y el estado 2 del agua, ¿sí? Porque inicialmente habíamos dicho que estaban en las mismas condiciones, ¿sí? Y vemos ahora que a partir de 2, al descender otro delta de H y pasar a 3, vemos que de nuevo ha disminuido la temperatura de esa gotita. Y de nuevo, en este caso, vemos que sí, ya hay una influencia de un diferencial de temperatura entre el aire y el agua que estaba inicialmente, ¿sí? Pero también hay un aporte de la energía interna, ¿sí? Que cada vez es menor este aporte, y cada vez es mayor el aporte, digamos, del delta de T que hay entre el aire y el agua. Bueno, esto mismo en el ensayo, a medida que va cayendo la gota, sigue sucediendo lo mismo. Es decir, la gota se sigue enfriando más, pierde masa, y cada vez es mayor el aporte, es mayor la diferencia de temperatura que hay entre el aire y el agua, ¿no es cierto? Y menor el aporte de energía interna. Hasta que llega un punto 4, es donde se observa que a partir de allí la gota, si sigue cayendo, no se enfría más, no disminuye su temperatura, ¿sí? Y es en ese punto que se denomina temperatura
límite de enfriamiento, o temperatura TK, como lo llaman los alemanes, en la sigla, ¿sí? En donde el agua, ¿no es cierto?, ya por más que siga descendiendo esa gotita, no se va a enfriar más, ¿sí? Y se llama temperatura límite de enfriamiento de temperatura crítica de enfriamiento. Esta temperatura límite de enfriamiento o temperatura crítica de enfriamiento es lo que vamos a llamar también temperatura de bulbo húmedo, pero del aire, ¿sí? Esto es temperatura límite de enfriamiento, pero del agua, ¿sí? Entonces, esta experiencia, este ensayo, lo que nos permitió es saber que una gota de agua expuesta a una corriente de aire, ¿sí?, se produce un intercambio de calor entre ambas, ¿sí?, llegando a un punto tal que esa gota, ¿sí?, alcanza un límite de enfriamiento en donde a partir de allí ya no se sigue enfriando más y que se denomina temperatura límite de enfriamiento del agua, ¿sí? Esta experiencia se lo hizo considerando que ambas temperaturas estaban iguales, pero y que la masa tanto del aire como del agua, en principio la del aire era mayor, mucho mayor que la masa de la gotita, obviamente. Esas eran las condiciones con las cuales nosotros estábamos estableciendo esta experiencia. Entonces, ese es, por un lado, hemos llegado a determinar el límite de enfriamiento que tiene una gota de agua expuesta a una corriente de aire cuando desciende a una determinada altura esa gotita. Hasta aquí hemos estudiado qué es lo que le pasa al agua, a la gotita, ¿sí? Veamos ahora otra experiencia, es para ver qué es lo que le pasa al aire. En este caso, lo que hacemos es, utilizamos una cámara diabática, ¿sí?, como esta que está acá, ¿sí?, en donde va a ingresar una corriente de aire L1 al estado L1 que tenemos acá, ¿sí?, y vamos a pulverizar esa corriente de aire con finas gotas de agua. En este caso, estamos diciendo que no hay intercambio de calor, no va a haber intercambio de humedad, ¿sí?, y que la masa de aire es igual o aproximadamente igual a la masa de la corriente, a la masa de agua, ¿sí? Entonces, esta es la experiencia que se va a estudiar ahora, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que le ocurre al aire. Y lo que hacemos es, nuevamente, en este sistema, podemos plantear de nuevo la transformación, la recta de la transformación de la corriente. Decimos que de I sobre dx igual a Q sobre W más I sobre W. Como esto no hay, nos queda que la pendiente de la recta de la transformación es igual a la temperatura con la cual se está ingresando el agua pulverizada, ¿sí? Fíjense en acá, ¿cuál sería? Yo tengo el estado 1. Esto es lo que yo tengo, bien definido. Y también tenía la temperatura del agua, ¿no es cierto? La temperatura del agua va para acá y quebraba para acá, ¿sí? La recta de la transformación me dice que la dirección toma la dirección de la temperatura del agua a la temperatura que habíamos hecho la experiencia. Entonces, ¿qué hacemos? Se extiende esto, ¿sí? La recta de esta zona, no esta recta. Esto es una isoterma, se le extiende y nos está diciendo que toda esta va a ser la recta de la transformación, ¿sí?, del aire, ¿sí? No solamente eso, sino que
a este aire, ¿no es cierto?, vemos que al no haber intercambio de calor y no haber intercambio de humedad y ser la misma la masa de una con otra, ¿sí?, vamos a obtener a la salida, esto que está acá, sería el estado 2. Le llama estado crítico, ¿sí? Entonces, el aire que estaba en el estado 1 pasó al estado 2, que es un aire saturado, saturado a la misma temperatura del agua. Conclusión de esto es que el aire sufre un enfriamiento tendiendo a la temperatura húmeda del agua, ¿sí? Y que obviamente esta experiencia nos permite ubicar el valor de la temperatura del bulbo húmedo a través de la transformación que sufre el aire. Claro, lo que acá se demuestra es que solamente para la mezcla aire-agua, la temperatura límite de enfriamiento del agua, ¿no es cierto?, coincidía con la temperatura que llamamos saturación adiabática del aire, ¿sí? Y esta experiencia, esto hace que nosotros podamos ubicar en el diagrama de Molière, ¿sí?, la temperatura de bulbo húmedo del aire. Estoy diciendo es lo siguiente, hasta acá hemos llegado a la conclusión que con esta segunda experiencia el aire sufre un enfriamiento. Acá queremos analizar qué es lo que le ocurre al aire. Bueno, el aire se enfría, sale saturado, se enfría, como está acá, hasta el estado K. Y ese estado K es la temperatura límite de enfriamiento del aire, que coincide con la temperatura límite de enfriamiento del agua con la experiencia anterior. Y que vamos a llamar esa temperatura del bulbo húmedo. ¿Y qué es lo que nos permite eso? Esta experiencia. Esa experiencia nos lleva a esto otro. Cuando hablábamos de la primera clase de explicamos la temperatura de bulbo húmedo, qué es lo que era y cómo se medía. Bueno, para poder medir la humedad relativa vamos a hacer uso de un instrumento que se llama el psicrómetro. El psicrómetro es un instrumento que está formado por dos termómetros. Un termómetro que tiene termómetro de bulbo seco y el otro que tiene un bulbo humedecido, que es lo que habíamos hablado. Ambos termómetros están expuestos a una corriente de aire, ¿sí? Y el fenómeno que se produce en el bulbo humedecido es igual al fenómeno de la gota que cae. Por tanto, la temperatura sería la del bulbo húmedo, la que se obtiene. Entonces, yo con estos dos termómetros puedo medir la temperatura de bulbo seco y puedo medir la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Y si yo mido la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo, en un diagrama psicrométrico, ¿sí?, en el diagrama psicrométrico, fíjense, definido dos variables, yo puedo determinar cuál es el estado del aire. Claro, porque yo vengo y mido la temperatura que tiene el aire. ¿Sí? Esta es la temperatura que tiene el aire. ¿Cuál es la temperatura de bulbo húmedo que lo mido con otro termómetro? Es esta. Viene para acá. ¿Sí? Y prolongando esta temperatura, esta recta, ¿sí?, en la intersección con esta otra, voy a encontrar el estado 1 del aire. Y a partir de allí, todas las demás variables puedo determinar la humedad de ese aire, ¿sí? Determinar el contenido de humedad. Los gramos de aire por kilogramo de aire seco. Es decir, que para poder medir la humedad relativa, inferimos a través de la medición de la temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco del aire, con un instrumento que se llama psicrómetro, que tiene los dos instrumentos, los dos termómetros,
¿sí? Y habíamos dicho también que la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí?, era menor que la temperatura de bulbo seco. Llevándola a un diagrama ciclométrico, obviamente, para una determinada presión atmosférica, ¿sí?, podemos llegar a determinar el estado del aire en cuestión. Y con ello, la humedad de ese aire y demás propiedades. ¿Cómo surge la temperatura de bulbo húmedo? Es igual a la temperatura límite de enfriamiento y de saturación, límite de enfriamiento del agua y de saturación adiabática del aire, que solamente para la mezcla agua-aire coincide esas temperaturas. Y es por eso que nos permite, nos facilita poder determinar, ¿sí?, la temperatura, mejor dicho, el estado del aire. Así yo le voy a preguntar, la temperatura un día como hoy, no sé, será 15 grados, ¿sí? ¿Cuál es la humedad relativa que tengo? Bueno, para eso voy a tener que medir la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí?, de ese aire, con esos dos valores, para carta psicométrica, para la presión atmosférica del aire, y voy a determinar la humedad relativa, no sé, 80% de humedad. Así es como se hace, ¿sí? Hay instrumentos que son instrumentos ya digitales, electrónicos, pero está basado en el mismo procedimiento, en la misma experiencia. Lo que hace es, aún trabaja un cabello, ¿no es cierto?, se dilata y se contrae de acuerdo a la cantidad de humedad que tenga, o sea, los gramos de agua que tenga. Entonces, eso proporcionalmente se lo lleva, digamos, a la parte digital y permite de esa manera medir, en vez de medir la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, directamente se saca en una escala la humedad relativa. Y si no, internamente, otros instrumentos tienen incorporados ya como los dos termómetros para que hagan el cálculo y directamente ustedes en el dial, en el visor, en la pantalla, midan o observen la temperatura de la humedad relativa del aire. ¿Sí? Que como dijimos en clases anteriores, era importante para que ustedes puedan conocer el estado actual o ir a un estado futuro de lo que sea. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta acá? Creo que tienen mucho para leer y estudiar. ¿Alguien me puede contestar? Yo creo que con la práctica y leyendo lo vamos a poder entender mejor. Bueno, esperemos que sea así. Queda mucho. Vamos a ver si el martes que viene o tienen la práctica o termino yo de darle la clase más de teoría que les estaría quedando, ¿sí? Entonces con hoy ya le quedarían a ustedes 3 clases antes del parcial, ¿sí? Así que, bueno, vamos a dejar hoy por acá y vamos a ir tomando asistencia, ¿sí? Los voy nombrando y ustedes me van contestando y van abandonando la reunión, ¿sí? Perfecto. Si no hay consulta alguna. ¿Consulta? ¿No hay? No, en general. No. Bueno, entonces sería Abduca María Emilia. Ausente. Ya quedó libre. Acevedo Ezequiel. Presente. Alfieri Alfredo. Presente. Alias Matías Augusto. Presente. Almirón Alejandro Iván. Presente. Altamirano Misael Fabricio. Presente. Argüello Horacio. Ávila Gonzalo. Presente. Azubel. Presente. Cangemi Alejandro José. Presente. Carrizo José Germán. No sé.
Los que quisieron entrar después de las 10:15, ya tienen ausente. Yo le mandé el link 10 minutos antes y tomamos 10 minutos de tolerancia. Y lo hice admitir a las 10:15. Le digo para que después nos digan por qué no lo admití en el... Profesor, no es para justificar a los otros alumnos, pero también tenemos unas clases antes de nosotros de automatización, entonces por ahí nos queda medio muy justo. Hoy terminó un poco tarde la profesora. Está bien, pero todos ustedes entraron y yo les esperé hasta las 10:15. Yo les di el link antes, siempre damos 10 minutos de tolerancia y admití los últimos 15 minutos, 10:15, al 4 o 5 alumnos. Para mí también es medio molesto tener que estar interrumpiendo la clase y admitiéndola a cada uno de ustedes. Yo lo voy a hacer una vez, entonces todo el mundo se va a tomar, digamos, la autoridad de poder, digamos, ingresar. Hemos tenido prácticamente 15 minutos más 10 minutos antes, casi 25 minutos para que puedan admitir. No sé cómo tiene la clase, si la tienen presencial a la otra clase o la tienen también en forma virtual. Si la tienen virtual, bueno, deberían haber dicho a la profesora que se desocupe o un poco antes porque tenían las clases. No es la primera vez, ya llevamos cuántas clases y estamos en el mismo. Casanova, Nicolás José. Presente, profesor. Casaña, Francisco. Presente, profe. Cesano, Valentín. Presente. Chifre, Patricio. Presente. Contino, Valentina. Presente. Coronel Arias. No sé. Costela, Pablo Agustín. Presente. Da Silva, Marcelo Augusto. Presente. Estela Echevarría. Presente. Flores, Graciela. Ya no viene más. García, Javier Samuel. Presente. Giovanelo, Pellice, Santiago. Gómez Montero. Presente. González, Matías Orlando. Presente.